La economía boliviana y cómo estará, cómo debemos prepararnos los bolivianos para ello. Queremos saludar hoy a un especialista, analista. Está con nosotros Roberto Lacerda. Bienvenido, buenos días y gracias por estar con nosotros. Comenzamos con las preguntas. Y la economía boliviana se contraerá en un 3.4% el 2020 según el Banco Mundial. ¿Qué debemos hacer los bolivianos para enfrentar pronósticos negativos como este? Bueno, es efectivo que la economía se va a contraer y también que no estamos del todo preparados para poder enfrentar los desafíos de la nueva economía. Me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de construir o de generar reformas que nos permitan una mayor flexibilidad. Yo hablaba de una economía flexible. Mientras mayor es la incertidumbre que tenemos en el futuro, mayor capacidad de adaptarnos tenemos que construir y desarrollar. Lamentablemente en este momento tenemos una economía extremadamente rígida, muy vulnerable, muy poco dúctil como para cambiar, para adaptarse a los desafíos, para aprovechar mercados, para huir de los riesgos también, ¿no? Ahora, si esta proyección se cumple, sería la más baja en 34 años. ¿Cómo reponernos a algo así? Bueno, yo creo que tenemos que hacer por lo menos, creo yo, 3 reformas. Las he planteado ya formalmente, estamos trabajando en eso para tratar de que la iniciativa llegue a las autoridades, pero creo que necesitamos por lo menos hacer 3 reformas. Una primera tiene que ser generar un sistema de salud que dé cobertura total al país. Creo que eso es perfectamente viable, aprendiendo de la experiencia del SOAT, que ha sido capaz de ofrecer un seguro barato, universal, de cobertura para la totalidad de la población. Entonces, creo que es necesario hacer un seguro obligatorio de salud. En segundo lugar, creo que es necesario también generar un ingreso básico universal que por lo menos cubra ese seguro de salud. Desde hace años yo vengo abogando por la necesidad de que las rentas de recursos naturales sean distribuidas entre toda la población, con el entendido de que el dinero en manos de la gente es mucho más efectivo y mucho más eficiente que en manos de la burocracia. Pero eso nos permitiría entonces a los bolivianos poder tener recursos para comprar ese seguro de salud y a las empresas aseguradoras invertir para dar la cobertura que necesita el país en términos de salud. Y el tercer elemento, la tercera reforma que he planteado es la de una reforma tributaria que reduzca los impuestos, reduzca la carga tributaria, lo simplifique para alentar la inversión y crear más empleos, pero al mismo tiempo que amplíe la cobertura y le permita a la totalidad de los ciudadanos aportar a la construcción de una mejor Bolivia, ¿no? Entonces son estas 3 reformas que creo que serían el pivote sobre el cual pueden construirse otras reformas. Hablamos de reforma educativa, hablamos de reforma de las empresas, de reforma de la legislación laboral, pero para que todo eso ocurra necesitamos un pivote sobre el que se asienten las reformas. Y creo que tener salud para todos, ingreso mínimo universal para todos y una buena reforma tributaria nos darían ese pivote para cambiar y para transformar el país y llevarnos a esa economía más flexible, ¿no? Señor Lacerda, buenos días. Lo saluda Gabriela Oviedo desde Santa Cruz. ¿Cuáles ha identificado usted como los sectores económicos más afectados por este escenario del coronavirus? Bueno, sin duda la hotelería, la gastronomía, el turismo son los sectores más afectados. Ellos realmente están sufriendo mucho, algunos han reducido hasta un 70-80% su ritmo de actividad. Creo que hay que darles un apoyo, pero sobre todo en base a planes que muestren que ellos tienen capacidad de adaptarse y de cambiar también, porque no vamos a volver a un ritmo similar al que teníamos antes, ¿no? Entonces, creo que es necesario ayudarlos, defender esos empleos, recuperar esas inversiones, pero al mismo tiempo tenemos que pensar hacia dónde vamos a ir como país y hacia dónde van a ir esos sectores, ¿no? Santa Cruz ha sido considerado el motor de la economía boliviana. ¿Usted cree que el coronavirus tendrá un impacto mayor o menor en este departamento que es esencialmente productor de alimentos? Bueno, yo creo que Santa Cruz es uno de los más afectados por el coronavirus ahora. Una gran parte de la población está contagiándose, está sufriendo con la enfermedad, pero creo que su economía tiene la diversificación suficiente como para
defenderse, ¿no? La mayor parte de la economía agropecuaria de Santa Cruz, por ejemplo, ha podido continuar con cierta normalidad trabajando. La manufactura seguramente va a necesitar cambios en la manera de comportarse, y por supuesto los servicios sí han sido más duramente afectados. De manera que yo creo que comparado con los otros departamentos, Santa Cruz tiene mucha mayor fortaleza, mucha mayor ductilidad, mucha mayor flexibilidad, que es lo que yo estoy pidiendo para todo el país, ¿no? No es la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas situaciones, pero creo que comparada con el resto del país es un poco más, tiene ventajas en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ayudar a los microempresarios y a los emprendedores pequeños a superar la crisis provocada por el coronavirus? ¿Cuál debería ser el norte que tiene que seguir el gobierno? Bueno, los emprendedores, pues ellos necesitan tener una menor rigidez en el sistema institucional. Yo creo que ellos están en este momento con las actuales normas, están casi condenados a la quiebra, porque no pueden cambiar sus rubros, no pueden reorientar sus capitales, no pueden cambiar a su planta laboral, y los propios trabajadores también están en cierto modo condenados a aferrarse a un empleo y a arrastrar a la empresa junto con ellos, porque no tienen el respaldo necesario para cambiar de trabajo, cambiar de ocupación, cambiar de empleo. Vuelvo a insistir, yo creo que todos en el país necesitamos una mayor flexibilidad, una mayor capacidad de adaptarnos, y el sistema institucional, las normas, las leyes, el sistema impositivo, la relación con los mercados, son tremendos obstáculos que inviabilizan pues una adaptación. Así que si no emprendemos esas reformas cuanto antes, posiblemente vamos a sufrir mucho más de lo que podríamos sufrir con una adaptación. Señor Lacerna, el gobierno ha lanzado 2 fondos para ayudar a las empresas en esta etapa de cuarentena. Uno para solventar el pago de los salarios y otro para solventar las operaciones. ¿Son suficientes o qué otras medidas usted considera debería adoptar inmediatamente? Bueno, esas son medidas muy importantes, son un alivio al estrés, a la dificultad, a la tensión que están viviendo las empresas ahora. Pero si usted no les permite a las empresas una mayor flexibilidad, una mayor capacidad para despedir y recontratar trabajadores, para recuperar parte de su capital y orientarlo a otras áreas, posiblemente van a terminar prestándose el dinero, pero ahorrándolo para enfrentar las próximas semanas o los próximos meses, que saben que son difíciles. Lo que necesitamos realmente son incentivos mucho más fuertes para que el sector informal se vuelva formal, para que las empresas puedan cambiar de rubro, para que los trabajadores puedan escoger con mayor solvencia, mayor tranquilidad su trabajo. Y por eso yo insisto, lo que necesitamos es un seguro para todos los bolivianos, un seguro de salud para todos los bolivianos, un ingreso mínimo que nos permita por lo menos cubrir el seguro de salud, y una reforma tributaria muy profunda y muy amplia, que reduzca, rebaje los impuestos, que los simplifique y que amplíe la posibilidad, la cobertura tributaria, y desde a todos los ciudadanos el derecho y la obligación de contribuir, ¿no? Permítame, por favor, y veamos a continuación juntos el siguiente comunicado que hemos leído al abrir esta edición de Noticias de la Revista. Y ahí está el comunicado de YPFB, consecuencias del coronavirus en la comercialización del gas natural a Brasil. El mundo está viviendo una crisis de naturaleza y efectos sin precedentes. Todos los escenarios vividos a la fecha se han visto desbordados súbitamente ante la imparable evolución de los acontecimientos asociados a la pandemia del coronavirus, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Bajo este contexto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informa que en el marco del contrato de compra-venta de gas natural suscrito con Petróleo Brasilero y en virtud de la situación extraordinaria en la que nos encontramos, aprobó la fuerza mayor invocada y respaldada por Petrobras a causa del COVID-19, es decir, de que se va a controlar la venta de gas. Es decir, que Petrobras deja de comprar gas a Bolivia por fuerza mayor invocada por el COVID-19. ¿Cuál es su análisis, señor Lacerna? Bueno, esto va a reducir el volumen de exportaciones, va a reducir la disponibilidad de recursos y seguramente va a aumentar la tensión sobre las reservas internacionales, el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Creo que esto está en cierto modo compensando también
el reciente aumento en los precios del gas, de manera que bueno, el gas, vamos a vender menos gas y a menos precio, pero el precio del petróleo ha estado recuperando en los últimos meses y posiblemente recupere un poco más. Pero al margen de eso, creo que esto nos está mostrando que el país necesita pensarse de otra manera. No podemos seguir viviendo de la exportación de recursos naturales, de la exportación de gas a Brasil. Eso fue un logro extraordinario, nos tomó como 25 años construir esa relación, nos ha permitido vivir otros 25 años, pero creo que tenemos que pensarnos más como productores, generadores de recursos con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio talento, nuestro propio trabajo, y por eso necesitamos reconstruir la estructura económica, la estructura institucional, la estructura legal del país para permitir que el emprendimiento, la capacidad de iniciativa de la gente sea la que nos permite salir adelante, ¿no? El gas, el litio son accidentes de la naturaleza, debemos pensar más bien que la economía es algo que construimos entre los ciudadanos, asociándonos, trabajando y produciendo juntos, ¿no? No podemos seguir dependiendo de recursos naturales. Esto nos va a crear un problema adicional, sin duda. La situación es muy seria, es muy grave y requiere pues también cambios grandes que nos permitan llegar a esta economía adaptativa, a esta economía flexible por la cual estoy abogando personalmente, ¿no? Bien, le agradezco mucho por ese contacto con la revista, el análisis económico de Roberto Lacerna, hoy con